Entonces, fue una paciente que ingresó el 30 de marzo, es una paciente femenina de 51 años. Ella consultó por un cuadro clínico de 20 días de ojo rojo bilateral y refería que en las últimas 2 semanas presentaba dolor periocular bilateral leve, que era intermitente, y que además tenía una disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, y que en los últimos 4 días también había pues disminuido su agudeza visual en el ojo derecho. En revisión por sistema se preguntaron como por síntomas generales, por otros síntomas oculares, no refirió ninguno. Eh, y antecedentes solamente era hipertensa, venía con su manejo farmacológico adecuado, y oftalmológicos no refería ningún antecedente. Optométricos usaba gafas por una presbicia. En cuanto a la agudeza visual, eh, ingreso, estaba cuentadedos a 1 metro en los dos ojitos. En la biomicroscopía tenía una dermatochalasis, una hiperemia conjuntival, que era de predominio ciliar, tenía una córnea clara con precipitados retroqueráticos, y una cámara anterior formada con un tindal de 3 cruces, un iris café con una pupila discórica, que sin embargo eran reactivas, y tenía unas sinequias posteriores y una esclerosis, y un cristalino con una esclerosis incipiente, una presión intraocular dentro de parámetros normales, y en el fondo de ojo bajo dilatación tenía vítreo opaco, una papila redonda de bordes mal definidos, una emergencia vascular nasal y unos vasos pues de aspecto sano. Sin embargo, la retina se veía con múltiples zonas de desprendimiento, no se evidenciaron hemorragias ni cicatrices. Se solicitó panel infeccioso, estudios de extensión, valoración por neuro, y se inició prednisolona y atropina tópicas. Se le hizo una retinografía de los dos ojitos, eh, pues donde evidenciamos que en los dos está con un edema, pues con un papiledema bilateral más bien, y está con unos desprendimientos de retina múltiples, serosos, de mayor predominio en el ojo izquierdo, que era el que ella refería como con más tiempo de evolución de la pérdida de su agudeza visual. Se tomó un TAC de cráneo que evidenciaba unas hipodensidades periventriculares derechas y algunas en sustancia blanca. En cuanto a los globos oculares, mencionaba que impresionaba desprendimiento versus engrosamiento de retina bilateral. Entonces, la paciente es valorada por neurología el mismo día, ellos revisan esa tomografía, solicitan OCT, solicitan resonancia cerebral por los hallazgos encontrados en el TAC de cráneo, indican una punción lumbar que le hacen el mismo día y solicitan perfil reumatológico y antiacuaporina 4. Dentro del estudio de líquido cefalorraquídeo que ellos le realizaron, se encontró una pleocitosis a expensas de mononucleares y una leve hipoglucurraquia. Entonces consideraron, pues no tenía el cultivo hasta ahí, hasta el momento era negativo y las proteínas estaban dentro de parámetros normales. Ellos consideraron que era una meningitis aséptica de probable etiología inflamatoria. Eh, Se hizo también un TAC de tórax que mostraba unos cambios de enfisema apical izquierdo y unas imágenes quísticas, pues que nos hablan de una neumopatía crónica sin nada más relevante. Eh, Ese mismo 31 se le hizo también una ecografía bilateral de los ojitos. Tenía unas opacidades vítreas escasas, difusas, líquido suprarretinal y engrosamiento coroideo y escleral. Entonces, pues la impresión diagnóstica ecográfica fue un desprendimiento subseroso de retina subtotal, una escleritis posterior, coroiditis y un papiledema. Bueno, se realizó un ST de mácula. Este es el de la mácula derecha, donde podemos evidenciar unas áreas hiperreflectivas en el EPR y un desprendimiento seroso de retina. Y pues se ve como en la parte basal, digamos, está el EPR separado de la retina por ese líquido subretinal. Esta es el OCT del ojito izquierdo, donde vemos como los puntos hiperfluorescentes más marcados,
como en la capa elipsoide y en el EPR. Bueno, entonces se dejó con un diagnóstico de un síndrome de Occo-Yanari-Arada, su antecedente de hipertensión, se le solicitó valoración a neurología para que iniciara los pulsos con metilprednisolona. Neurología realiza desparasitación y el 2 inician el tratamiento con la metilprednisolona. Nosotros valoramos nuevamente a la paciente el 3, o sea, el día después de haber iniciado los pulsos de metil, llevaba solamente una dosis, sin embargo, ya veíamos una mejoría de la agudeza visual en el ojo izquierdo. Recuerden que ya llegó cuenta dedos en ambos ojitos y ya estábamos en el izquierdo 20/200. La conjuntiva pues seguía con hiperemia, la córnea clara, todavía teníamos celularidad eh, y pues los precipitados retroqueráticos. Ya nos encontrábamos con ella bajo dilatación farmacológica porque se le había iniciado la atropina y la prednisolona y pues ya veíamos una dispersión de pigmento sobre la cápsula del cristalino. Seguía con papiledema, desprendimiento de retina seroso y la opacidad leve del vítreo. Recuerdan que habían salido unos cambios periventriculares en la tomografía, entonces neurología le ordenó una resonancia cerebral y de órbitas, pues para aclarar a qué se debían esos cambios, y esta reportó una gliosis periventricular derecha crónica, eh, pues que es, o que aparece, digamos, pues son como cambios normales de la edad. En cuanto al nervio óptico, lo reportaron con un ensanchamiento perineural del nervio óptico anterior que se correspondía con el edema de papila que presentaba la paciente, con el papiledema. Nosotros la valoramos nuevamente el 14, ya presentaba una mejoría en su agudeza visual, estaba en su ojo derecho 20/60 menos, mejoraba con pinhole a 20/40 y en el ojo izquierdo ya estábamos en 20/30. La conjuntiva ya estaba tranquila, la córnea clara, ya no encontramos precipitados retroqueráticos, no tenía celularidad y pues tenía una pupila redonda, reactiva, y el fondo de ojo bajo dilatación pues estaba con mejoría del edema de sus discos ópticos, con pues, la misma excavación que habíamos encontrado de 0,3 y disminución de los desprendimientos de retina serosos que persistían sobre todo en el ojito izquierdo. Bueno, neurología repite nuevamente la punción lumbar el 14 y encuentra todavía persistencia de pleocitosis a expensas de mononucleares. Glucorraquia normal, proteínas normales, ADA, PCR para tuberculosis y VRL en líquido cefalorraquídeo negativos. Reumatología valora a la paciente el 20. eh, Recuerdan que habíamos pedido un perfil autoinmune, ¿no? Entonces, encuentran un factor reumatoideo positivo, pero a títulos bajos, unas sanas positivas con un patrón granular fino de 1 en 80. Entonces, pidieron valoración por neumología, por los hallazgos del TAC, y consideran que podría estar relacionado esos títulos positivos y los cambios del TAC con un síndrome de Sjögren. Sin embargo, llama la atención que la paciente nunca refirió síntomas secos y el anti-RO, que es como lo más sugestivo de Sjögren, estaba negativo. Sin embargo, ellos inician ciclosporina, 50 miligramos cada 12 horas y pues esperan el resto del perfil. El 21 es valorada por oftalmología, pues para realizar imágenes de control. Entonces, dentro de las imágenes de control encontramos un OCT que tenía pues ya una retina del ojito derecho, que se acuerdan que estaba desprendida en la mácula, ya está adherida, tiene unos puntos hiperreflectivos, pues como en las capas externas, pues y alteración como de la capa elipsoide, pero pues está muchísimo mejor que la de egreso porque ya, pues ya está adherida, ya no vemos ese desprendimiento de retina. Y en el ojo izquierdo, que era el que ya presentaba como con más tiempo de evolución, todavía hay un desprendimiento de retina seroso pequeñito respecto pues a las imágenes que habíamos visto del ingreso, y pues los cambios de hiperreflectividad en las capas externas y ya.
Bueno, también se le realizó una angiografía. Esta angiografía pues mostraba unos defectos puntiformes en ventana, como hacia la periferia media de la retina, y fluorescencia papilar. Y pues los vasos se veían como normales, sin signos de escape pues vascular. Y esta es la del ojito, la del otro ojito, la del izquierdo. Bueno, el 27 nuevamente se valora en el consultorio por oftalmología. Ya tenemos una mejor agudeza visual todavía, con el ojo derecho en 20/25, el ojo izquierdo ya está en 20/20. Ya encontramos una paciente con una conjuntiva sana, pues igual no teníamos celularidad, la pupila estaba redonda, reactiva, bueno, no hay precipitados retroqueráticos. Y en el fondo de ojo, pues vemos los anillos que ya se ven nítidos, y pues la retina sana, sin exudados, sin desprendimientos, hemorragias ni otros cambios. Y aquí tenemos una foto comparativa de cuál fue la retinografía de la paciente en el ingreso, que es la de la derecha, o sea, en el ojo derecho, la imagen derecha es la foto de o sea, de la retinografía del ingreso y la izquierda es la de control después de haber recibido sus pulsos de metilprednisolona, su corticoide tópico y su manejo con pues con ciclofosfamida por reumatología, con ciclosporina, perdón. Y esta es el contraste de la retinografía del ingreso del ojo izquierdo respecto pues a la de control ya después de haber pues recibido todo el tratamiento. Vemos también que hay, o sea, hay resolución de los desprendimientos de retina serosos y también ya vemos un disco óptico de bordes bien definidos con su papiledema resuelto. Bueno, entonces reumatología la valora, considera pues que los títulos de factor reumatoideo son positivos pero a niveles bajos y indica que van a hacer una biopsia de glándula salival que continúa con la ciclosporina eh, y pues que o sea, siguen a la espera de un PET scan que ellos habían solicitado y del HLA-DR4 y el HLA-B51 que se había solicitado por neurología y por oftalmología se había complementado, pero pues fue algo como que nunca se procesó porque no hubo autorización por la EPS. Bueno, entonces finalmente neurología el 28, después de haber administrado sus 5 pulsos de metilprednisolona que le iniciaron el 2, en resumen de todo lo que salió, solo ANAS y factor reumatoideo positivo a títulos muy bajitos, le dan salida con su manejo antihipertensivo habitual, con prednisona 50 miligramos día, calcio, la ciclosporina que le había indicado reumatología, y el corticoide tópico que habíamos indicado por oftalmología, que ya iba en descenso gradual. Y le dejaron como órdenes ambulatorias otra vez el perfil de HLA, el PET scan y la biopsia de glándula salival que le había dejado reumatología. Pues me comuniqué con la paciente y me indica que el HLA no ha tenido como respuesta de su EPS, que el PET scan lo tiene programado para el siguiente mes y que la biopsia de glándula salival pues también está pendiente. Pues me afanó un poco que me refirió que se sentía con la cara matizada, entonces pues la idea es hablar con neurología porque no ha podido conseguir su cita de control y de pronto ya está empezando a hacer un Cushing secundario pues a los corticoides, por lo que ya lleva bastante tiempo. Entonces, haciendo una revisión, en cuanto al síndrome de coronaria Arada, es una enfermedad autoinmune, es multisistémica, crónica, granulomatosa, que va principalmente a afectar a todos los tejidos que contienen melanina, ¿cierto? Entonces el ojo, la uvea, el oído interno también, las meninges y la piel y los tegumentos. Básicamente se va a presentar como una uveitis bilateral, que por lo general es asimétrica, es de predominio posterior y se asocia a estas manifestaciones auditivas, neurológicas y cutáneas. En cuanto a la epidemiología, teníamos que es más frecuente en pacientes asiáticos, en hispanoamericanos y pacientes del Oriente Medio y nativos americanos, ¿sí? Entonces, que se va a presentar más comúnmente en
las personas de piel con tendencia más oscura de este grupo, ¿sí? Porque si vamos a los extremos, es muy rara verla en pacientes caucásicos o en pacientes de raza negra que son descendientes de, pues como de la África subsahariana. Va a ser más común entre los 20 y los 50 años. Algunas bibliografías nos mencionan que o sea, se presenta mayoritariamente en las mujeres con una relación 2 a 1. En otras, pues lo mencionan como que la relación es 1 a 1. En el lugar donde hay mayor incidencia es en Japón. Ellos documentan un 8%, o sea, que el 8% de todas sus uveitis son causadas por el síndrome de Burko-Arada. Y en Brasil el 2,5%, y en Estados Unidos difiere mucho, pues depende como de la bibliografía, pero ellos reportan una frecuencia de entre 1 y 4% como causas de sus uveitis totales. Entonces, es un proceso que va a estar mediado por células TEM, que están dirigidos específicamente contra melanocitos. Y han mencionado pues, que hay una asociación viral con citomegalovirus, básicamente. En cuanto a los factores genéticos, pues se ha encontrado alelos, que fue lo que le pedimos a la paciente, que nos hablan de una asociación genética. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, digamos que no hay como una eh, claridad absoluta, pues básicamente esto es guiado según los hallazgos histopatológicos que se han encontrado, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que en la parte final, pues de la afección ocular, se encuentran desaparecidos los melanocitos coroideos y presencia todavía de linfocitos T y de linfocitos B, pues digamos que basados en esto es que se propone la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, en la primera gráfica, en la 78.11, pudimos ver cómo se vería bajo microscopía con tinción una uveitis aguda. Entonces, en la parte, no se ve la flechita, sí. Acá en esta parte que les señalo, vemos el epitelio pigmentario de la retina. Toda esta parte, pues es como el área serosa, porque hay un desprendimiento de retina. Sin embargo, este se tiñe de fucsina y esto nos habla de que o sea, que este derrame seroso tiene abundante cantidad de proteínas. Y acá vemos ya una biopsia, cómo se ve ya en la fase de convalecencia. Entonces aquí sí observamos que el epitelio pigmentario de la retina, pues pues se ve afectado, ¿no? Se ve disminuida esa parte de pigmento, que es lo que vamos a encontrar en estos pacientes en fases crónicas, y pues se encuentra un poco más desorganizadas las estructuras. Bueno, entonces en la fisiopatología nos proponen tres hipótesis: la genética, la infecciosa y la inmunológica. La genética nos habla de una asociación con un HLA de DR4 y de DR53 directamente con Burko-Yamanari Arada. También mencionan positividad de DR1, que también se ha encontrado común con artritis reumatoide, ¿sí? Y del HLA-DRB1, pues que se ha encontrado positivo sobre todo en pacientes de Brasil. En cuanto a la hipótesis infecciosa, ellos mencionan que puede haber una reacción cruzada después de una infección por citomegalovirus o por Epstein-Barr. Entonces, como que hay una reacción cruzada y los antígenos Diana pues van a ser los melanocitos. Y en cuanto a la hipótesis inmunológica, es que hay un proceso autoinmune que va a estar básicamente mediado por células T que están dirigidas contra antígenos específicos de los melanocitos. Entonces, pues básicamente la fisiopatología está como por estos tres componentes. Bueno, entonces acá podemos observar cómo los linfocitos T, los CD4 y los CD8, van a atacar específicamente a la tirosina de la melanina. También pues se ha encontrado que atacan al TRP1 y al TRP2, que se han encontrado pues abundantes en la melanina
y en los melanomas. Mencionan un antígeno, el CUMEL1, que se expresa más abundante, digamos, en personas o en pacientes que tienen melanomas o en melanocitos. Y los pacientes que están con diagnóstico de Burkitt han encontrado que tienen anticuerpos positivos contra este antígeno. Y pues las interleuquinas están involucradas en todo este proceso inflamatorio, la 23 y la 17, que lo que va a hacer básicamente es perpetuar toda esta reacción inflamatoria. Bueno, entonces ya pasando al cuadro clínico, nos van a dividir en 3 o 4 fases, pues dependiendo como la literatura donde se revisa. La fase prodrómica más o menos dura un mes y va a simular una infección viral. Entonces el paciente va a tener malestar general, fiebre, cefalea, dolor orbitario y náuseas. Estas náuseas y cefaleas se pudiera confundir con un aumento de la presión intracraneana. Algunos también presentan, pero en menor frecuencia, meningismo, confusión, a veces alteración de los pares craneales, hemiparesia, afasia o mielitis ya como focalización específica neurológica. Y recordar que el 80% de estos pacientes va a presentar pleocitosis, ¿sí? Que fue el hallazgo que encontramos en nuestra paciente, en el líquido cefalorraquídeo, y que esta va a predominar o va a durar pues positiva o con pleocitosis hasta 8 semanas pues después de haber iniciado el prodromo. Y el 75% de los pacientes puede presentar disacusia, vértigo y tinnitus. Bueno, en cuanto a la fase uveítica, básicamente es, o sea, lo más relevante de esta fase es que va a presentar el paciente una coroiditis difusa. Esto va a generar un engrosamiento de la coroides, ¿cierto? Principalmente peripapilar. Eh, y la consecuencia que esto trae es que hay una rotura de la barrera hematorretiniana, ¿no? Y pues se presenta como todo este proceso inflamatorio. O sea, inicialmente o principalmente el compromiso va a ser posterior, ¿cierto? Pero también puede extenderse la uveitis hacia cámara anterior, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, el paciente presenta también un edema de papila, un desprendimiento seroso de retina, precipitados queráticos, pues cuando se extiende a la parte anterior, y puede presentar en el borde de la pupila unos nódulos que son conocidos como los nódulos de Cooper. En algunos casos se ha descrito glaucoma de ángulo cerrado, más por el proceso inflamatorio que hace, pues que va a generar un cierre angular. Sin embargo, pues estos glaucomas van a responder muy bien a corticoides porque la etiología es básicamente inflamatoria. En algunos casos se ha reportado síntomas como amenorrea, diabetes insípida, hiperglucemia, hipercolesterolemia, secundarios a compromiso hipotalámico. Y en algunos casos la presión intracraneal puede estar ligeramente elevada. Bueno, la siguiente fase es de convalecencia. Entonces, esta fase va a aparecer más o menos a los 3 meses después de la fase aguda y va a presentar o sea, como lo más característico es esta fase de despigmentación, pues que se va a presentar eh, sobre todas las estructuras que tienen melanina que ya habíamos mencionado. Entonces, en la parte pues, cutánea va a presentar poliosis, canicia, puede presentar alopecia y vitiligo también. Principalmente esto se va a dar en los párpados, en la cara, en el cuello y en el tronco. También se va a presentar una despigmentación uveal. Entonces, esta despigmentación nos va a dar un signo como signo del atardecer, principalmente en asiáticos, que es el que vemos en el fondo de ojo que está como al centro, donde como hubo una despigmentación, se va a evidenciar como un rojo más brillante o un naranja más brillante el fondo de ojo. También puede presentarse nódulos de Danle-Fuchs. Pueden presentar atrofia, principalmente coriorretiniana. Y
luego por redistribución, hiperpigmentación difusa. Pero ¿Qué pues son, qué son los nódulos de Allen-Fuchs, Viviana? son como, o sea, como la imagen que está hacia abajo, que son como unas imágenes blanquecinas o unos, sí, unas lesiones redondas blanquecinas como hacia la periferia media de la retina. Sí, son unas, pues, es una manifestación de enfermedad tipo granulomatosa, inflamación tipo granulomatosa, y se ven como unos nódulos blanco-amarillentos, como tú dices, digamos que en la periferia media de la retina. Y es común que lo presenten los pacientes con BOC Koyanagi arada o con otro tipo de inflamaciones granulomatosas, como por ejemplo la oftalmía simpática. Ok, doc. Listo. Bueno, y la fase crónica recurrente se va a presentar desde meses hasta años después del cuadro agudo del paciente. No se presenta en todos los pacientes y básicamente su aparición o no va a depender de qué tan efectivo fue el tratamiento en la fase aguda. Los pacientes que recibieron un tratamiento completo tienden a tener, pues tienen menos riesgo de que presenten esta fase de crónico recurrente. El crónico recurrente va a consultar o a presentar cuadros de uveitis anterior granulomatosa que puede ser, o sea, o que suele ser resistente a corticoides. Casi nunca hacen uveitis posteriores ya en esta fase específicamente y pues pueden presentar igual que en la fase anterior los nódulos de iris, eh, atrofia también de iris, hipotonía ocular. Y pues aquí ya vamos a tener todas las complicaciones derivadas de este proceso agudo. Entonces se van a presentar cataratas, glaucoma, que puede ser de ángulo cerrado o de ángulo abierto, edema macular, neovascularización, membranas neovasculares y fibrosis subretiniana. María Adelaida, ¿estás por ahí? Sí, hola, doctor. ¿Cómo se diferencian los nódulos de COP de los nódulos de Busaka? Doctor, en este momento no les sé decir. Nicolás, Doc, los nódulos de COEP van a estar limitando el borde pupilar y los otros van a estar un poco más a la periferia. excelente. Sí, señor. Esa es la diferencia. Muy bien. Bueno, y en cuanto a las manifestaciones extraoculares, entonces saber que estos pacientes pueden darnos un compromiso neurológico. El más común es la hiperestesia cutánea, que lo van a presentar en el 70% de los casos. Y sobre todo lo refieren los pacientes como un dolor en el cuero cabelludo cuando se peinan. Puede presentarse también hemiparesia, ataxia, mielitis, disartria, fascia, psicosis y alteración pues, de varios nervios craneales. Esto es infrecuente, es más raro, pero pues sí es importante tener en cuenta que puede hacer parte del cuadro clínico. El otro hallazgo extraocular es la meningitis linfocitaria, que habíamos mencionado que se presenta en el 80% de los pacientes y que dura 8 semanas más o menos. Presentan manifestaciones auditivas en el 30% de los casos, compromiso vestibular, pues dado por vértigo, y las manifestaciones dermatológicas que ya habíamos mencionado en el 70% de los casos. Las manifestaciones dermatológicas son las más tardías. Entonces, pues esto es importante en cuanto a la clasificación o el diagnóstico que principalmente es clínico. Entonces, definen que hay 3 tipos de síndrome de Ocular-Arada. Entonces, el tipo 1 es un compromiso ocular. Estos pacientes no tienen compromiso auditivo ni cutáneo. Entonces, básicamente con este compromiso se va a sospechar la enfermedad. Tipo 2 van a presentar hallazgos oculares y una manifestación auditiva o cutánea. Y el tipo 3 es el paciente que presenta afectación pues, de las 3 áreas, digamos, oftalmológica, auditiva y cutánea. Es pues importante tener en cuenta que casi siempre el paciente va a debutar con un compromiso oftalmológico y ya en las fases crónicas es que va a presentar la afección cutánea. Entonces, por eso el diagnóstico según estos criterios va a requerir pues no solamente hacer una revisión
juiciosa, sino pues de esperar como la evolución en el tiempo. Entonces, hay 5 criterios diagnósticos. Entonces, es primero excluir que el paciente tenga traumas perforantes o cirugías previas. El segundo es que no tenga evidencia de enfermedades oculares previas. El tercero es afectación ocular bilateral. Y el cuarto, un antecedente o un hallazgo de síntomas neurológicos o auditivos. Y el quinto es de hallazgos dermatológicos, pues que les comento que se va a presentar generalmente tardíamente o ya en las fases crónicas. Entonces, para el diagnóstico ellos dicen que es un BOC completo cuando cumple todos los criterios del 1 al 5. El incompleto es cuando cumple del 1 al 3 y además el cuarto o el quinto criterio. Y el probable, pues nos va a mencionar que pues solamente cumple del primero al tercer criterio. Creo que hay alguien pidiendo ingreso. Bueno. Ay. No sé si, no alcancé a leer la ventanita, no sé quién estaba pidiendo ingreso. Pues yo vi un aviso, era que Brian se había salido. Ah, bueno. Bueno, entonces, los exámenes complementarios que podemos hacer en estos pacientes no son necesarios, no son fundamentales para hacer el diagnóstico, porque básicamente es un diagnóstico clínico, pero sí nos van a ayudar a orientar, pues sobre todo cuando se consideran otros diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro de estos complementarios podemos hacer una angiografía con fluoresceína, ecografía ocular, OCT, la punción lumbar, que es la que nos va a mostrar la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, pues que va a perdurar en el tiempo, y la resonancia, que es principalmente para diferenciar cuadros de escleritis posterior. Entonces, en cuanto a la angiografía por fluoresceína, pues vamos a tener diferentes hallazgos dependiendo de si estamos en una fase aguda de la enfermedad o en una fase crónica. Entonces, en la fase aguda van a evidenciarse principalmente mayor fluorescencia peripapilar, como vemos en estas imágenes, también como puntos hiperreflectivos en el epitelio pigmentario de la retina, que a medida que se va pasando el contraste van a ir aumentando y se van a ir acumulando subretinal, pues hasta marcar como la zona de desprendimiento de retina. Y en los cuadros clínicos más tardío se van a ver como unos defectos hiperreflectivos eh, como asociados, ¿sí? A unos parches de mayor fluorescencia, y estos son denominados como en forma de sal y pimienta o apolillado. Y también nos van a servir para ver cómo a crónico o a largo plazo los cambios o las complicaciones que se pueden presentar, como la neovascularización. Y estos son, pues no se presenta tan frecuente, pero sí podemos encontrar las atrofias numulares y peripapilares. En cuanto a la ecografía, básicamente nos va a mostrar un engrosamiento de la coroides, los desprendimientos de retina exudativos, que principalmente se dan hacia el polo posterior y en los cuadrantes inferiores, las opacidades vítreas, que generalmente son leves, y engrosamientos posteriores de la esclera. En algunos casos o en algunos pacientes podemos llegar a encontrar desprendimiento ciliocoroideo. Entonces, pues importante porque esto puede generarnos un aplanamiento de la cámara anterior y un estrechamiento del ángulo. En cuanto al OCT macular, nos va a servir para monitorizar, pues diagnosticar y monitorizar los desprendimientos de retina. Hay una investigación que hicieron donde pues mencionaban que los hallazgos pueden ser como un desprendimiento de retina verdadero, que es donde está desprendida la neuroretina del epitelio pigmentario de la retina, pero también dice que pues, se pueden encontrar unos quistes intrarretinianos, que son menos frecuentes. Hay una técnica
pues como de hacer el OCT con mayor profundidad, que nos va a permitir ver cómo cambia el grosor coroideo según las fases de la enfermedad. Entonces, cuando estamos en una fase aguda, este engrosamiento coroideo pues va a ser importante. En cambio, cuando el paciente ya salió como de su fase inflamatoria aguda y ya le hacemos seguimiento en el tiempo, pues vamos a ver una coroides adelgazada. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces es importante descartar, pues, como todas las causas infecciosas, entonces pedirle perfil, pues, infeccioso al paciente. Y en cuanto a según el sistema o los sistemas que están involucrados o afectados, pues se hacen como diferentes diagnósticos diferenciales. En la parte ocular, pues le podríamos diferenciar con una oftalmia simpática, ¿cierto? Nos puede presentar un cuadro similar, pero pues la diferencia es que en la oftalmia simpática vamos a tener que el antecedente de un trauma ocular o de una cirugía ocular. Otra enfermedad que pueda darnos un cuadro similar es la sarcoidosis. Sin embargo, en la sarcoidosis, vamos a encontrar un envainamiento vascular y unos exudados que principalmente están como perivasculares, que se van a ver o que los van a describir como en gota de cera. Se asocia a granulomas y pues se encuentran hallazgos también de granulomas en la radiografía de tórax, pues que es diferente a Burkitt arada. El linfoma intravascular es otro diagnóstico diferencial. Va a afectar o puede afectar el sistema nervioso central, igual que BOC. Sin embargo, este va a presentar unos grandes infiltrados, como por debajo del epitelio pigmentario de la retina, y la progresión del linfoma es lenta. En cambio, pues el cuadro del BOC, como vimos, el caso de nuestra paciente, es mucho más agudo o más agresivo rápidamente. La escleritis posterior, mm, pues se diferencia también en que la escleritis hace un edema retrovulvar, aparte del aplanamiento de la pared posterior. Y otro diagnóstico, pues como diferencial, es el síndrome de fusión uveal, que pues va a ser igual, un derrame seroso, sin embargo, no va a venir acompañado de una inflamación ocular y tampoco va a tener afectación sistémica o síntomas sistémicos. Y pues nos hablan de un cuadro más crónico. También es importante pues tener en cuenta o tener en mente el lupus, la toxemia gravídica y la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posaguda. Bueno, y en cuanto al pronóstico, va a depender de qué tan rápido, o sea, de qué tan agresivo sea, de cuál es la edad de comienzo, de qué tan rápido se inicia el tratamiento a este paciente y de si presenta o no complicaciones como membranas neovasculares. Por lo general, estos pacientes van a tener una muy buena evolución clínica con el tratamiento adecuado, con una agudeza visual de 20-30 o mejor, hasta en el 60% de los casos. Pero pues como les digo, va a depender muchísimo de un diagnóstico temprano y de un tratamiento adecuado. Hasta el 7% de estos pacientes pueden presentar resistencia al tratamiento o resistencia a los corticoides. En cuanto a las complicaciones, el 50% pueden presentar complicaciones, siendo pues las más comunes glaucoma, catarata. El glaucoma puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Las membranas neovasculares y la fibrosis subretiniana asociado a atrofia. Y en cuanto al tratamiento, pues es importante ver como la severidad del cuadro, ¿no? Pues sin embargo, pues si hablamos de una afectación ocular, pues creo que para todo el mundo es severo o es grave un compromiso ocular que deteriore además tanto la agudeza visual. Sin embargo, ellos mencionan que si el cuadro es leve, podría manejarse con prednisona oral de 1 a 2 miligramos kilogramo día y dan alternativas de betametasona o dexametasona, pues estos son dosis más bajitas, ¿no? Lo que usualmente recomiendan es que ante estos cuadros severos se va a manejar con 500 a 1 gramo de metilprednisolona. Se van a dar en pulsos desde 3 a 5 días y después de terminados estos pulsos de metilprednisolona, el paciente debe continuar su tratamiento con corticoide
a dosis de 0,75 o 1 miligramo kilogramo día de prednisona o de prednisolona, hasta completar 4 meses, y se hace un desescalonamiento de aproximadamente el 25% cada 2 o cada 4 semanas. La idea es llevar al paciente a dosis de 20 o de 30 miligramos día y pues completarles por lo menos 6 meses de tratamiento, porque el hecho de que se suspende el corticoide tempranamente, o sea, antes de los 6 meses, es lo que nos genera esos cuadros de residuidad que además son usualmente refractarios a corticoides. Hay un estudio que encontré donde pues algunos pacientes les dieron tratamiento con dosis de metil de 1 gramo día y otros con 200 miligramos día pues en los pulsos. Y ellos mencionan que no hay diferencias significativas en cuanto a qué tan pronto se mejora la clínica o cuál es su agudeza visual final. Mencionan en cuanto a corticoide que tenemos opciones terapéuticas de triamcinolona intravítrea, especialmente en pacientes que han sido refractarios pues, al ametil o al corticoide oral, y en pacientes pues, que se puede considerar implante intravítreo de fluocinolona, que va a liberar corticoides pues, mantenidos en el tiempo hasta 2 años y medio. Entonces, sabemos que la piedra angular del tratamiento es corticoide, ¿cierto? Ojalá con pulsos y dosis altas. Sin embargo, la Sociedad Americana de Uveitis y el Consenso Internacional de Uveitis pues, nos dicen que los pacientes que tienen bocularia arada deben tener tratamiento simultáneo con inmunomoduladores. Y el pues, principalmente más recomendado es la ciclosporina. Es de elección porque su mecanismo de acción es sobre las células T. Y las dosis recomendadas son entre 3 y 5 miligramos kilogramo día. Se puede considerar también azatioprina en dosis de 1 a 2,5 miligramos kilogramo día, que también va a tener una mejoría en los pacientes que están presentando neovascularización coroidea. Hay un estudio donde mencionan la triple terapia. Entonces ellos mencionan que después de los pulsos de metil, continuarle al paciente tratamiento con prednisona a dosis de 40 miligramos día, azatioprina a dosis de 1,5, o sea, el rango más bajito, y ciclosporina 5 miligramos kilogramo día, y pues los pacientes presentan una rápida resolución de su cuadro clínico. También nos hablan de los medicamentos biológicos, como los antifactores de necrosis tumoral, como el infliximab y el adalimumab y ya. Y pues básicamente se puede dar solito el infliximab, ¿cierto? O se puede mezclar con metotrexate para disminuir como el riesgo de que se produzcan anticuerpos anti-infliximab, o sea, resistencia a este. Y los Sí, anti-VEGF, qué pena. Al paciente no se le dio azatioprina, ¿cierto? no, la paciente se fue con ciclosporina y corticoide, o sea, pues se fue bien tratada. Sí, listo. ¿Listo? Bueno, y los anti-VEGF, que básicamente pues nos van a controlar la inflamación, pero sobre todo el objetivo de este es controlar ya los procesos de neovascularización que se puedan presentar. Y ya, pues eso era como todo lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias. No sé si tengan Bueno, alguna pregunta. bueno, muchas gracias. No, muy bien, muy bien. Sí, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada realmente no es algo común. Es una causa poco común de uveitis granulomatosa. Y digamos que sí, uno de los principales signos es el desprendimiento de retina seroso, que pues, en un paciente con DR seroso bilateral, yo creo que sí es una de las principales causas a sospechar, aunque la sífilis pues siempre hay que descartarlo como diagnóstico diferencial, ¿no? A nivel de segmento anterior, pues digamos que puede producir todo lo que tú dices, como todas las secuelas de cualquier uveitis granulomatosa, y también de manera rara puede producir conjuntivitis granulomatosas, que es un tipo de conjuntivitis donde se presentan pequeños granulomas. Los granulomas son parecidos, digamos que un poco a las papilas, pero son como amarillentas y son un poco más grandes de tamaño y se presentan en ciertas zonas de la conjuntiva. Entonces, a veces esa puede ser la manifestación de un Vogt-Koyanagi-Arada. Es importante en esta paciente, a mí me parece, que tenga seguimiento, como tú misma dijiste, por otorrino y por dermatología, ¿no? Sobre todo ahorita que ya está, pues,
de manera ambulatoria y pues obviamente pues seguir con sus controles con neurología y con oftalmo, ¿no? ¿En cuánto está la visión de la paciente ahorita, la última vez que la viste? 2020, 2025. Ah, bueno, está muy bien, sí, perfecto. Sí, le fue súper bien, Fue que muy ha bien. llegado, pues, a Dios. Una Bien. complicación muy frecuente de estos pacientes son los glaucomas secundarios, que pueden ser secundarios a todo el proceso inflamatorio o también pueden ser secundarios a los mismos corticoides, ¿no? A mí me parece sí muy buena idea el corticoide, tratar de reemplazar la prednisolona lo más rápido que se pueda por medicamentos como loteprenol, que tienen la misma potencia antiinflamatoria y tienen menos riesgo de subir la presión intraocular. Y el uso de medicamentos sistémicos como la ciclosporina o la satioprina, pues también es importante, sobre todo en uveitis de difícil control con otro tipo de terapias, ¿no? Pero sí, los corticoides, pues sin duda siguen siendo la piedra angular en todas estas uveitis eh, bilaterales y que causan compromiso importante en el segmento posterior. Bueno, no, muy bien. Te iba a hacer otra pregunta de la paciente y se me pasó. No me acuerdo qué te iba a preguntar. Bueno, no me acuerdo. Te iba a preguntar algo de la paciente, pero no me acuerdo qué era lo que te iba a decir. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Doc, esos pacientes en cualquier estado de la enfermedad voy a encontrar la pleocitosis. Yo creería que sí, digamos que lo que dice la literatura es que pues sobre todo es en la fase aguda, pero no sé lo que revisaste tú, Vivi, si de pronto ya cuando el proceso inflamatorio está controlado y ya digamos que está en una fase de remisión, si esos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo se pueden volver a presentar o si eso ya se limita. Pues, Doc, lo que pasa es que sí inician es en la fase y se presentan en la fase aguda, sin Sí, embargo, pues, la duración es de 8 semanas, y en estos pacientes, pues, uno espera que más o menos al mes ya sí, tenga como que una resolución de su fase, pues, aguda o eítica, sí, pues, ya después entran como a una fase de convalecencia, digamos, y como dura 8 meses, pues, esta pleocitosis, pues sí, claro, la vamos a tener, pues, en la fase más crónica aún, pero, pues, como ok. por la duración. Y neurología que dice que cada cuánto hay que estar haciéndole funciones o que ya no es necesario. No, pues que ya no es necesario porque le encontraron todo lo demás negativo y pues como Ya, es un hallazgo sí, sí, sí. Ok, ah, vale. Gracias, Vivi. muy Gracias, Vivi. mm, sí. No, y te quedó muy bien documentado y las fotos están muy chéveres, la comparativa está espectacular, eso quedó muy chévere. Vale, Miguel, gracias. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias, Viviana, y nos veremos entonces. Para el próximo lunes, ¿hay tema o sí? Ya está asignado? Sí. Ah, bueno.
Ok, bueno, listo. Pero, bueno, Bueno, gracias a todos. Gracias, sí, Vivi, muchas chao, que gracias. estén bien. Felicitaciones. Buenas noches.